Bueno, vamos a hablar un poquito de campo. Ya está con nosotros Marcelo de Toni, que hemos negociado el pase. Lo estuvimos dialogando este fin de semana. Incorporamos. Sí, con la dirigencia de Nueva Chicago. Sin cargo y sin opción, por ahora. Claro, sin cargo, préstamos sin cargo y sin opción. Estamos como one shop. Necesitamos ahí que defina y... Espero lesionarme menos. Claro, no, pero estás intacto, Marce, me tenemos impecable. Está más flaquito usted que One Shop. Lo vemos en mejor condición física. Bueno. Sí, Marce, vamos a hablar un poquito del campo. Vamos a hablar precisamente de lo que ha pasado en el Valle del Conlara, que ha tenido buenos registros de lluvias, de los más importantes en los últimos años, y esto obviamente traerá un buen rinde, definitivamente. Sí, en realidad todo San Luis fue raro, porque tuvo más lluvia San Luis que la parte productiva, lo que se llama la zona núcleo del país. No, Santa un Fe, poquito más cerca, Córdoba, Marce. Ahí está. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Sí. San Luis llovió más que en esa zona. Ellos soportaron una sequía que no tuvo que sufrir San Luis, y obviamente los rindes de maíz y soja van a ser muy buenos en toda la provincia, y sobre todo el Valle del Conlara. Estuvimos conversando con Marcelo Bongiovanni, que es un ingeniero agrónomo que además él toma el pulso de la zona, porque ¿qué? Tiene un negocio de insumos agrícolas. Sí. Y es profesor de la Universidad de la FICA en Villa Mercedes. Uh-huh. Entonces tiene muy buena, de primera mano la información, porque además tiene campo. Claro. O sea, cubre todos los aspectos. Y hablar con él te da el panorama perfecto de cómo le fue a la zona. Y bueno, con 100 milímetros por encima del promedio anual, es muchísimo. ¿Este registro tiene que ver con el último año o con algún periodo, o el periodo de lluvia? Con la campaña. Con la bien. campaña. Además, sabemos, el régimen de San Luis es monzónico. Sí. Llueve de octubre a marzo. Uh-huh. Ahora ya vamos a entrar en la época donde Seca. deja de llover. Sí. Teniendo en cuenta que el año, viste, en cuanto al clima, ya no, viste, nosotros por ahí, o yo lo catalogo así como que las estaciones definidas ya no son tanto. Bueno, estamos lo que pasó el fin de semana, temperaturas altas todavía en abril, que por lo general años antes no era tan así. Sí. ¿Esto puede complicar o beneficiar al campo? Él me decía que en este momento, pues la lluvia que trae, un poco de temperatura más baja, Sí. que necesitaban un poco de calor para cerrar el ciclo. Bueno, parece que lo están teniendo también, así que se ha dado completo. Por Ideal. eso dicen que desde 2014-2015 que no había una campaña tan buena. Uh-huh. ¿Y esto ha sucedido solamente en esa zona, en la provincia, o también No. ha pasado en el resto? No, en el general, sur? en general ha llovido bien. El sur es siempre lo más pobre, el Sí. departamento de Dupuy, Uh-huh. donde menos llueve, y además donde hay menos tecnología agrícola. Ujú. Yo tengo ingenieros agrónomos en todos los extremos de San Luis, Sí. como para palpar cómo va la cosa. Nicolás Villa decía que ahí no hay, por ejemplo, siembra directa, Ajá. que es la gran revolución del agro desde los 90 Tal para cual. acá. Ellos todavía siguen roturando la tierra, entonces obviamente los rindes son menores. Y en Dupuy, ahí en el límite con La Pampa, llueve menos. Claro. Pero tanto lo que es la zona de la cumbre, la zona serrana, como la zona de Villa Mercedes, ya dará, agarra un poquito más la sequía de Córdoba. Sí. Y el Conlara, muy bien. Y el norte, que uno se pregunta por quién es Candelaria, tienen riego artificial. Ellos no dependen del cielo. No, tienen otro tipo de complicaciones y no la de la lluvia. Claro, no la de la lluvia, porque ellos son explotaciones intensivas con Ujú. riego artificial. Marce, ¿qué se vio beneficiado? Me refiero a qué tipo de grano. ¿Fue apuntado a la soja y al maíz o hubo otros que también les vino bien esto? No, lo que pasa es que la llegada de la lluvia y el hecho de buscar variantes hizo que además de soja y maíz, recordemos, el país apunta más a la soja que al maíz. Sí. Por una cuestión de, por más que tenga retenciones, Sí. se vende a China. Sigue siendo redituable. Es la más redituable. Es la más redituable porque es más barato hacer soja que maíz, Claro. además. Pero San Luis siempre da la nota, 60% de maíz, 40% de soja en Mirá. la distribución. ¿Sorgo cómo estuvo? Bueno, apareció el sorgo de nuevo en esta campaña. El Teniendo en sorgo cuenta granífero el mercado con China y demás. y el girasol. Ajá. Son los dos cultivos que además de los tradicionales de soja y maíz, este año volvieron. Perdón, vi mucho sorgo al Sí. costado de las rutas yendo Viste que para se la ve costa de los rojizo. Comunchingones, Valle del Conlara, mucho sorgo ahí y mucho girasol también. Sí, porque... Que a ver, sorgo- capaz que no lo vi yo, pero no lo veía en campañas anteriores. No, reapareció, él me dijo, fue una explosión con el sorgo porque hay precios internacionales muy buenos, sobre todo. Ujú. Cuando decías lo del maíz, Sí. que nosotros damos la nota, Mm. ¿tiene que ver con qué? ¿Con una cultura nuestra del productor. hombre, del productor de acá, de maíz? Yo siempre de niño chico he visitado el campo de mis tíos y era clásico, el maíz y el trigo, el maíz y el trigo. Sí. Digo, ¿tendrá que ver con eso, con una cultura de sembrar maíz? Y además porque el maíz aquí permite bajar costo de flete. Nosotros Ajá. tenemos quien recibe el maíz. Claro. Empresas como Glucovil o Ujú. Diacer te recibe el maíz acá Claro, en San Luis. acá. No hace falta sacarlo a Puerto a Rosario. Bien. La soja hay que sacarla a Puerto y ahí entonces se Se compensa un poco el equilibra, costo. claro.
sumale que el 33% de retención de soja contra el 12% de maíz, y el productor puntano, lejos del puerto, a veces le conviene hacer maíz y no soja. Marce, en cuanto a la cosecha, ¿de qué fecha estamos hablando? Ya estaríamos próximos, ¿no? 10 al 15 de abril arranca con la cosecha de soja. Ya he visto algunos camiones y maquinaria pesada que está entrando a los campos, así que si no llueve, lo cual ahora necesitan que no llueva más, Claro, sí, para sí, que sí. entre la maquinaria. Bueno, hay pronóstico de lluvia para algunos sectores de la provincia para el jueves, parte del miércoles de la madrugada, puede generar una pequeña complicación, Sí, tal vez. sí, esa es la fecha que donde va a arrancar, pero si no llueve mucho la máquina va a entrar igual. Claro, Pero claro. necesitan ahora que no llueva más y que haga un poco de calorcito para terminar de cerrar. El grano de soja y la floración del maíz ya está terminada, así que se espera una muy buena campaña. Marcia, aprovecho y te consulto por aquella problemática que charlamos con respecto al biocombustible. ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Ha habido alguna solución o se mantiene todo en lo que parece ser un stand-by? No, está stand-by, el 12 de mayo vence esta ley. Algunos creen que todavía hay posibilidades de prorrogarla, otros empujan el proyecto del oficialismo, que es lo que hablábamos el otro día, pero en estos días no se habló, se entró en la época de la cosecha y hoy está... Mira, yo vengo de Buenos Aires, estuve Sí. el fin de semana allá y realmente la ruta es impresionante, cómo el campo mueve la economía argentina. El motor del país. Sí, y esa zona ya está cosechando, porque la cosecha viene de norte a sur. O sea, los primeros lotes se cosecharon allá por el Chaco, Santiago del Estero, ya Córdoba y Santa Fe están en pleno funcionamiento, igual que Buenos Aires, y ahora ya está llegando la cosecha acá. Recién hacías un poquito de referencia a los cultivos, o los que se denominan en algún aspecto como cultivos alternativos, Sí. teniendo en cuenta que por ahí el maíz y la soja son como los principales. ¿Cómo ves en esos aspectos a la provincia? Tal vez el Valle del Condara pueden hacerse fuertes de ese lugar de cultivos alternativos. Sí, siempre esto tiene que acompañar el mercado. Si el Ujú. mercado paga buenos precios, el productor se va a dedicar a estos cultivos. Lo Ujú. mismo ahora hay un proyecto con alfalfa muy interesante que sacó el gobierno provincial para seguir apoyando, porque ¿qué se necesita? Rotación, porque el Claro. suelo, cada Para cultivo renovar los nutrientes. chupa nutrientes distintos. Ujú. Entonces, si haces maíz un año, el año siguiente ese lote tiene que ir a soja. Claro. Y el problema que tiene San Luis en invierno es que la ventana sin heladas es muy corta, entonces no permite hacer trigo, o el Ujú. que hace trigo después llega muy tarde a hacer el maíz o la soja. La última de mi parte, Marce, con respecto al tema maní, que en un tiempo se vieron prácticamente invadidos los campos Sí. por el maní, recuerdo también algunas complicaciones y demás. No se ha visto eso en los campos, al menos, tal vez no, por ahí un poco más a campo adentro, pero no se ha visto tanto al costado de la ruta. Además, recuerdo un tiempo, zona Villa Mercedes y más, invadida por los cultivos Sí, de son maní. productores cordobeses Sí. en general que ante Córdoba sufrió muchísimo. Sí, con Sequías, eso. inundaciones, hubo de todo, vinieron para este lado. San Luis tiene una ley restrictiva Claro. con el maíz. Cuida mucho el suelo. Vos cuando haces maíz un año, después por 4 años no podés hacer maíz en ese mismo Sí. suelo. Porque se vuela. El maíz en la cosecha se arranca. Sí, Cuando se arranca queda el suelo desnudo. Entonces hay que hacer un cultivo de cobertura, una avena, un centeno, son cultivos de invierno ujú. para proteger ese suelo. Hay una exigencia muy grande y hay un control del Ministerio de Producción. Como los precios internacionales hoy del maíz no están acompañando, esos productores cordobeses que pagaban muy buen dinero para alquilar esos campos, Sí. se han retirado un poquito y se calcula 30 o 40% menos de maíz en esta campaña va a haber que respecto de campañas pasadas, lo cual a mí no me molesta porque el maíz es un cultivo muy difícil, se necesita de mucha experiencia para hacerlo y de muchos cuidados. Y el que alquila un campo a veces no lo cuida como el dueño, es Claro. como la casa. Sí, Claro. sí, es para su entonces, bolsillo y listo. El Sí, Estado tiene que estar muy presente para cuidar eso y bueno, si no hay maíz, ¿se hará algún cultivo de invierno o se esperará a la nueva cosecha de verano? ¿Cómo viene la proyección de cultivos de invierno? ¿La ves favorable para la provincia? Sí, porque quedó agua en el suelo. Al llover mucho, el perfil de suelo está cargado. Ajá, Eso permite hacer el cultivo de cobertura porque hay agua suficiente. Claro. El cultivo chupa mucho. Hay gente que prefiere no hacer cultivo de cobertura, hacer lo que se llama un barbecho, ujú. que es empezar a combatir malezas, mantener el suelo para volver al cultivo de verano. Pero al haber, Juan Giovanni decía, hay mucha agua. El que quiera hacer hoy un cultivo de cobertura en invierno lo va a poder hacer y va a llegar a la primavera con agua suficiente como para arrancar la nueva campaña. ¿Quedó resto para los vacunos? ¿En cuanto a qué? En cuanto a campo, en cuanto a... Pasturas. La pastura, sí. El que fue previsor y pudo hacer algún diferido para el invierno va a tener pasturas como para no estar
obligado a vender el ternero demasiado chiquito o demasiado liviano. Mantenerlo. La expectativa es buena. Bien. Ahora deja de llover, pero hay reserva como para que el que manejó bien la rotación del campo, porque la rotación que hablamos de los cultivos Sí. también se da en el ganado. Claro, Vos tenés que ir rotando donde comen. Si Ujú. comen siempre en el mismo lugar, se terminó. es así. Marce, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer como siempre y bueno, vámonos a Chicago. Vamos a ver si ganamos un partido. Gracias, Marce. Hasta luego. 11 de la mañana, 37 minutos, nos vamos a la calle.